Bueno, yo soy Antonio Ortega, nací en el año 1923 en Andalucía. Yo nací en Almería, pero me dejaron en Albanchez, que es donde me llevó mi madre después de separarse con mi padre. Mi padre tenía 3 cortijos, pero resulta que nos pasó lo que tenía que pasar. Como era el señorito del pueblo y no había trabajado nunca, su vicio era el casino, las mujeres, el vicio. Y conoció a mi madre, que mi madre le tenía un pánico bárbaro porque era de familia humilde. Y claro, cuando lo veía, ella trataba de huir, se escondía, se iba por otro sitio, pero él la persiguió tanto que al final consiguió casarse con ella. El primer año fue bastante bien, todo fue bien, pero más tarde empezó él con sus vicios, el casino, y fue perdiendo cada vez de los 3 casinos, de los 3 que tenía, los perdió. Se los jugó a la ruleta y quedó a la ruina. Mi madre era muy celoso, no dejaba salir para nada. Mi madre se cansó y cogió a los 3 hijos que tenía mi hermano mayor, mi hermana y yo. Y nos cogió, nos llevó a casa de mi abuelo, a su padre. Nos llevó a un pueblecito que estaba mi padre con 3 hijos, viudo. Y por desgracia llegamos los 4 a casa y claro, era muy difícil mantenernos. La cosa era bastante mal. Y decidimos venirnos para Cataluña. Venimos a Cataluña, nos instalamos en el Hospitalet de Llobregat. Allí pasé mi infancia, que prácticamente soy andaluz, pero me crié en Cataluña, me siento más catalán que otra cosa. Y así fue toda mi vida. Nací, como quien dice, en casa de ricos y he vivido siempre de pobre. Sí, a mí soy una persona que me ha gustado mucho la cultura, el dibujo, la pintura, el teatro. He hecho muchas cosas en mi vida. He trabajado de reporter de una revista y de un diario. He viajado hasta Buenos Aires, he corrido mucho mundo. Y he pasado la guerra española en España, que precisamente también sufrimos mucho, porque en casa éramos 7 personas.
después de la guerra española, quedamos solamente mi madre y yo. Yo tengo malos recuerdos, muy malos recuerdos de esa guerra. Tenía 13 años y a veces me llamaron con un camión a Barcelona a quitar escombros cuando vendían los bombardeos. Recuerdo que íbamos, un amigo mío que se llama Manuel también, se me llamaba, y nos mandaban a sacar escombros, para sacar las personas heridas que habían abajo en los escombros, y con las manos tirando ladrillos, buscando, sentíamos alguna voz de alguna mujer, algún niño, y nos sacábamos, a lo mejor sacábamos un niño sin brazo, una mujer con la cabeza toda casi destrozada. La verdad que era terrible. A las noches no podía dormir. Cuando habían los bombardeos, mi familia se iba a los refugios. Yo estaba ya tan cansado que me quedaba en casa y me he librado de 3 bombas y de una ametralladora. Iba una vez por la Plaza España, yendo para Sants, y en una de las calles vimos una cámara fotográfica. Y yo al verla salí corriendo a buscarla y había un miliciano que empezó, nano, amaga't. Y sentí desde un campanario de una iglesia que una ametralladora me pasaron las balas a 20 centímetros. Las vi sentir. Tuve que salir corriendo. Yo trabajaba en una fundición de hierro y allí en la fundición de hierro, como otro muchacho de mi edad, mientras estábamos fundíamos a la noche, claro, salía mucha flama del horno y nos dieron unos capaces llenos de chatarra y nos dijeron, si oyen las sirenas del bombardeo, tirad enseguida esa chatarra en el horno para que no vean el fuego de los aviones. Pero era un alto, la fundición tenía una altura de un edificio. Nosotros estábamos arriba de todo, esperando. Empezamos a sentir las sirenas, pero no nos dio tiempo. Empezaron las sirenas, sentimos ya el ruido de los aviones y el zumbido de una bomba. Y el Manuel, que estaba conmigo y yo, nos tiramos desde la terraza, nos tiramos a un campo que había al lado de la fundición. La bomba cayó justo en el horno donde estábamos nosotros. Me he salvado varias veces en la guerra. Otra, íbamos también con mi amigo Manuel, íbamos por la calle yendo para la Plaza España.
sentimos enseguida las sirenas y nos escondimos atrás de un garaje que había un muro muy grande. Atrás del muro nos tiramos al suelo. Las bombas cayeron en el medio de la calle y nos levantaron casi medio metro de altura. Fue algo terrible. La guerra esa española fue algo terrible. Tengo tantas anécdotas que explicar que estaría aquí demasiado tiempo hablando cosas de estas. A los 27 años me casé aquí en España y me fui a la Argentina. A la Argentina fui reporter de un diario y de una revista. Fui muy aficionado a la fotografía. Allí formé un taller de tallado de cristal y estuve 27 años en la Argentina. Me vine otra vez para España cuando murió Franco. Al morir Franco me vine para acá otra vez. Me vine aquí, me instalé en Sardañola, formé el grupo de teatro Algat, grupo artístico teatral, y he hecho muchas cosas. He trabajado en la fotografía, he hecho de actor, de director, de teatro. Siempre me ha gustado la cultura. He hecho exposiciones de cristal tallado, que era mi oficio. He hecho exposiciones de pintura, exposiciones del tallado. Y en fin, mi vida ha sido bastante movida y trágica. Aquí en España me casé con Dolores Vilá, mi señora, encantadora. Tuvimos 3 hijos. Mi ilusión era tener siempre una nena, pero no fui capaz nunca de tenerla. Yo, al primer embarazo de ella, quería que fuera una nena. Ojalá fuera una nena. Salió un varón. Vamos para el segundo, a ver si sale la nena. Pero la nena no venía. Otro varón. Al tercero, a ver, así por fin, tenemos una nena. Y la nena no apareció, otro varón. Tuve 3 varones. Y bueno, así que me quedé con las ganas de tener una hija. En Buenos Aires hice muchas exposiciones de cristal tallado, donde gané varios premios. Prácticamente me hice, como que dice, famoso en el tallado de cristal, porque siempre en las exposiciones que se hacían concursos, difícilmente siempre salía o primer premio o segundo. Me hice bastante popular, tanto que mi señora cuando iba a ver, porque yo tenía un taller de cristal de tallado, y mi señora cuando iba a vender a las tiendas, como había salido por televisión tallando, la gente lo compraba y en las vidrieras ponían las piezas mías de cristal y podían tallado por el artista Antonio Ortega. Me tuve que marchar durante el tiempo de Perón. Para mí aquello fue formidable, porque se vivía muy bien cuando Perón. Después entró Videla, las cosas cambiaron por completo. Los amigos de mi hijo
muchos desaparecieron, porque Videla cogía a los jóvenes, los subía a un avión y los tiraba al mar. Yo, con el miedo de que un día pasara eso con uno de mis hijos, decidí volver aquí a Cataluña. Cuando murió Franco, volví con mi señora y mis hijos para Cataluña. Aquí puse un negocio, una joyería, y me dediqué mucho al teatro, a los cortos de cine, y a un montón de cosas que hice, pequeños cortos de cine. He fundado dos compañías de teatro aquí en Sardañola. Primero, formé la compañía El GAT, Grupo Artístico Teatral. Más tarde fundé Teatrama. Teatrama era un taller de teatro para gente mayor. He estado en fotografía, he estado en cortos de cine. Bueno, he hecho todo lo que he podido. A mí lo que más me ha gustado de todo es el teatro. En Buenos Aires estuve trabajando 27 años en la Sala Margarita Xirgu haciendo teatro. Después, cuando vine aquí a Cataluña, he hecho de director, de actor, y he trabajado y he formado, ya digo, dos compañías de teatro, y el teatro siempre me ha encantado. He hecho muchísimas obras de teatro. Y el teatro me viene también ya de familia, porque ya que mi padre tenía 3 cortijos, tenía un hermano que, cuando murió el padre de ellos, mi padre se quedó con los 3 cortijos y el hermano prefirió ir con una caravana a hacer teatro por ambulante. Mi hermana hacía teatro, yo lo miraba de pequeño, me encantaba y me gustó mucho, me encantaba el teatro. Y me he hecho de director, de actor, he enseñado a hacer teatro. Si volvieran a hacer, la verdad que como actor me gustaría haber sido, ¿no? Pero no sé, quizá jamás fui a la escuela yo. Por desgracia, cuando llegué a Cataluña, a los 13 años, ya vino la guerra, ni a la escuela pude ir ni nada. No sé lo que hubiera sido si hubiera podido coger una carrera, pero tuve que apañármelas por mí mismo. Aprendí a escribir, leer, multiplicar, dividir, hacer cuentas, todo. Lo aprendí preguntando de un compañero, de otro, y así me formé, luchando por la vida toda mi vida. Esa fue mi vida.
Ahora voy a cumplir dentro de 2 meses 99 años, si Dios quiere que los cumpla. Miedo, no le tengo a nada. Amigos tengo muchísimos. Jamás me he peleado con nadie. Jamás, nunca que yo recuerde, he tenido una discusión fuerte ni disgusto con nadie. Con todo el mundo me he sentido amable, querido. Tengo muchísimos amigos, amigas, y creo que, sinceramente, me han querido siempre y me quieren. Mi ilusión sería que el mundo cambiara. No tengo ilusiones personales, no, porque ya con la edad que tengo y como estoy, no puedo tener ninguna ilusión personal, pero sí que me gustaría que el mundo cambiara, que los políticos fueran personas mejores de lo que son, que llevaran a la nación bien, que eliminaran las guerras, que hubiera los desastres que hay en el mundo, el sufrimiento de la gente. ¿Cuánta gente está sufriendo en esta vida? Podríamos vivir una vida mucho mejor si tuviéramos políticos más buenos y con mejor inteligencia. Se creen los políticos muy inteligentes y para mí no lo son nada. Para mí los políticos son gente que nada más quiere vivir sin trabajar y vivir del pobre obrero. Quiero un mundo mejor. Quisiera un mundo mejor, no un mundo tan cruel como está ahora. Tengo nietos y bisnietos. Tengo un bisnieto y una bisnieta. Y tengo nietos, tengo 3 nietas, 2 nietos, una bisnieta y un bisnieto. Quisiera que para ellos hubiera una vida, tanto para ellos como para todo el mundo, en general, una vida mejor. Yo trabajé en un taller de teatro, en un taller de tallado, al sur Argentina. Tenía 3 comercios en el centro y un taller grande. Recuerdo que cuando llegué a la Argentina, pregunté a ver si había algún taller de tallado para ir a trabajar. Yo tenía 27 años. Y me dijeron, mira, si vas a Argentina, es un taller muy importante que hacen importación y exportación de tallado. Fui a ver si me daban trabajo y me dijeron, lo lamentamos mucho, pero es imposible. Tenemos todos los tornos ocupados ya y no le podemos dar trabajo. Yo le dije, es que de cuestión de taller de tallado, sé hacer de todo. Sé tallar, sé pulir, sé trabajar a la platina. Es decir, que todo lo que se puede hacer en un taller de tallado, yo sé hacer, lo sé.
sé grabar vídeo, hago figuras y me dice el dueño, ¿usted hace figuras? Digo, sí, hago figuras, sí. Entonces fue al mostrario, sacó un jarrón con un tallado de Checoslovaquia, muy bien hecho, muy bonito, y me dice, ¿usted hace esto? Digo, sí, yo hago esto también. Dice, mire, venga mañana que hacemos una prueba. Entonces, al otro día cuando fui, me dieron un jarrón y me dijeron, haga lo que le parezca aquí. Me pusieron un torno, lo tallé, hice una figura que todavía tengo aquí una igual que la que hice en Buenos Aires, la tengo todavía aquí presente como recuerdo, que era, la tallé y le puse como figura a Don Quijote de la Mancha con el molino. Cuando vieron el tallado y el grabado, me dijeron, mañana puedes venir a trabajar ya. Y sí, allí empecé a hacer mi trabajo, era hacer figuras, y todo tallado en cristal. Me acuerdo que salí en televisión un mes tallando la campana de cristal. Que recuerdo que mis hijos todas las tardes miraban la televisión para ver a su padre en Harrods, que me pusieron un torno y allí unas cámaras de televisión me grababan y salía todas las tardes en la televisión. De esa forma me hice conocer y entre eso en las exposiciones de cristal que había hecho me hice famoso. En las vidrieras ponían tallados míos que he tallado por el artista Antonio Ortega. Y en fin, aquí tengo una colección de tallados. El primer año de pandemia me dediqué a pintar y he pintado como unos 40 o 50 cuadros y he hecho una exposición de cuadros también. Por cierto que vendí bastantes. Estos cuadros que pongo ahora, sí, los he hecho durante la pandemia. Estaba encerrado, para no aburrirme, pues he estado pintando. El máximo 100. 50 y 100. Claro. ¿Pero eso que va por tamaño o por la...? Eso va por tamaño, porque claro, contra más tamaño, más pintura, el marco más grande. Sí, porque no ha pensado, él no ha pensado en lo que le ha costado hacerlo. Esto no, las horas no las ha contado, ni mucho menos, pero sí que lo ha hecho de manera que todo el mundo que quiera tener un recuerdo de él lo pueda tener. Lamento ahora no poder pintar porque tengo un problema en el ojo izquierdo y con la edad ya me cuesta mucho pintar.
Ojalá pudiera seguir pintando. La pintura también es una de las cosas que me ha gustado mucho. Ya a los 13 años dibujaba y pintaba. Tengo muchos dibujos hechos de 13 años. ¿Ves? Todos los cuadros que veas son pintados por mí, todos. También he trabajado la coral, la lira, que hemos hecho muchos viajes por el extranjero cantando y hemos tenido premios hasta en Alemania. Hemos cantado en el Palau de la Música, también cantamos por televisión, en iglesias, en muchos sitios. Es decir, que también fui de la coral de Sardañola. He hecho de todo un poco. I hit the ground and Bueno, yo he sido muy feliz con la mujer que he tenido. Mi señora era muy buena, nos llevábamos siempre muy bien. Tuvimos algunas pequeñas discusiones, como pasa en todas las familias, pero siempre hemos vivido felices, hemos ido juntos a todos lados, hemos viajado siempre juntos y hemos sido felices, muy felices. Y satisfacciones he tenido en el teatro, en la fotografía. He tenido muchísimas satisfacciones. Yo conocí a Monse al morir mi señora. Justamente, yo al morir mi señora fue una muerte muy trágica para mí. Murió en unas vacaciones aquí en Cataluña. El primer día de las vacaciones que llegamos, pasamos todo el día bien con un chip que alquilamos, viajando por Cataluña. Cuando llegamos al hotel, cenamos, nos fuimos a bailar un rato después de la cena. Después de casar, ya estábamos cansados de bailar y de divertirnos. Yo le dije, mira, ¿por qué no vamos al restaurante del hotel y nos tomamos unas hierbas? Porque yo he cenado mucho y siento un poco mal del estómago. Sí, fuimos, nos sentamos, tomamos unas hierbas y empezamos a decir, mañana, cuando nos levantemos, iremos aquí, iremos allá. Sí, todo muy normal. Subimos a la habitación que teníamos y estando allí para irnos a dormir, ella dijo, tengo un dolor de cabeza como no lo he tenido nunca. Yo le dije, tómate un Gelgatil o una aspirina. Se la tomó y le dije, ¿qué te pasa?
Dice, no me pasa. Dice, ¿por qué no me llevas hasta el baño y me mojas un poco la cara a ver si me pasa? La llevé hasta el baño, le mojé bien la cara, se la sequé, le dije, ¿te sientes mejor? No, acompáñame hasta la cama. La acompañé a la cama, cuando la sentí, cayó muerta, empezó a salirle sangre por la boca y falleció el mismo día. Falleció el mismo día que fuimos de vacaciones. Gracias a Dios, yo siempre quise tener una hija y parece que Dios me la mandó. Al morir mi señora, yo estaba desesperado, solo en casa. Parecía que estaba, yo qué sé, en un sitio de misterio. Sentía como voces y cosas raras. Me sentía mal en casa. Y para distraerme, me fui al teatro, al grupo artístico teatral que yo había formado. Me senté y estaban preparando una obra, Los Pastorets, que yo siempre salía de Lucifer. Y en el sitio, y mi señora había hecho también conmigo varias veces la obra esta, y ella era la que explicaba la historia de Lucifer. Y fui para distraerme de una noche triste. Me senté en el teatro y estaba la Montse, que esta muchacha no la conocía para nada, que no había hecho nunca teatro, y le dieron el papel de mi señora. Como no había hecho nunca teatro, estaba arriba del escenario y en puesto de hacer teatro leía. No matizaba, no se notaba que no había hecho nunca teatro. Entonces yo, cuando terminó, le dije, ven, salimos afuera del teatro, que te explicaré cómo tienes que hacerlo. Ella se queda sorprendida. Y entonces le dije, lee tu papel. Empezó a leerlo y dije, mira, tú estás leyendo, no tienes que estar leyendo, tienes que interpretar. Y empecé a decirle cómo tenía que decir las palabras, con la fuerza que tenía que decirlo, de la manera que tenía que hacerlo. Y ella dice, uy, qué menos mal. Dice, porque yo estaba asustada, no he hecho nunca teatro, claro, yo no sé si tú me pudieras enseñar, ya que me has cogido así, me pudieras enseñar. Digo, mira, yo te puedo enseñar todo lo que quieras. Nos encontramos aquí en el casal y yo te he enseñando cómo tienes que actuar. Y si así lo hacíamos, no teníamos teatro, pues íbamos en cualquier sitio del casal, nos sentábamos y le iba explicando cómo tenía que ir actuando. Y así dijo, mira, ella dijo, si me puedes seguir enseñando, yo te seguiré enseñando todo lo que sea.
Y justamente pues ella dijo, mira, si quieres puedes venir todas las tardes y me enseñas. Y sí, íbamos todas las tardes, hicimos una gran amistad y ahora vamos al cine, ahora salimos aquí, ahora hacemos allá, y Dios me mandó una hija. La hija que siempre quería, es la que tengo ahora. Yo para mí Montse, la Montse es la hija que nunca tuve. La quiero como una hija. Me doy cuenta que he hecho algunas cosas que no debía hacerlas. Está hecho aquí, lo he hecho yo. Lo has hecho tú. Menos el espejo, hasta el mueble. Per mi aquesta és una imatge interessant perquè no és habitual. Està agafant. Aquesta és una foto que m'agrada força. És curiós i té la seva gràcia. Un està mirant. Toca pel·lícula avui. Toca pel·lícula. Hace antes y después. Lo que hace el vino. Lo que hace el vino. Estem molt agraïts de la vostra presència. Nosaltres ho hem passat molt bé, no sé com vosaltres. Però us donem les gràcies per haver vingut a tots plegats, als de la llum general. I tenim una petita escola que el que vulgui vindre a aprendre a fer teatre el podem ensenyar. Molt agraït a tothom i moltes gràcies.